el pecado, ¿cierto? Sí, personas que viven pecando diariamente, que no tienen a Dios en sus vidas, que no se arrepienten. A ese tipo de pecadores se está refiriendo ahí, que Dios no los oye, no los escucha. Ahí está clarito, no me lo estoy inventando yo. Entonces, ¿a quiénes oye? Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo oye, a ese sí lo escucha. O sea, a un cristiano que esté haciendo las cosas, la voluntad de Dios, sí, correcto. Salmo 48. Dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me agrada. O como dice otra Biblia, dice, me deleito en hacer tu voluntad. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es la ley? Las Sagradas Escrituras, la palabra, la Biblia. Dice, y tu palabra o la Biblia la llevo dentro de mí, o sea, está en medio de mi corazón. Salmo 143, 10. Salmo 143, 10. Dice David, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. O sea que, enséñame. O sea que hay que aprender a hacer la voluntad de Dios. Eso no es de la noche a la mañana. Porque es difícil someterse uno a la voluntad de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y que tu buen espíritu, espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, correcto. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, me dirija por un terreno firme. Efesios capítulo 1, versículos 11. Voy a correr un poquito más. Dice, en Él, ¿en quién? En Cristo, asimismo, participamos de la herencia. ¿Cuál herencia? Acuerde que con Cristo también fuimos hechos herederos, ¿no? Habiendo sido predestinados, conforme o de acuerdo al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese de participamos de la herencia, acuérdese que en Romanos 8, 17, lo vimos una vez, Romanos 8, 17, cuando hablamos de este tema, dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, dice que hemos sido predestinados de acuerdo al propósito de aquel con mayúscula, o sea, de acuerdo al propósito de Dios, quien hace todas las cosas como según el designio de su voluntad. O sea, más claro, Dios hace todas las cosas soberanamente de acuerdo a lo que Él designa según su voluntad. Bueno, o sea, su voluntad no puede ser cambiada, no puede ser discutida, su voluntad soberana. No ocurre absolutamente nada que esté fuera del control de la voluntad de Dios. Y por eso hay un texto que es Mateo capítulo 10, versículo 29. No lo traje en diapositiva porque lo agregué después de que ya ha terminado todo. Mateo 10, 29. Dice, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto? O dice otra, ¿acaso no se venden 2 gorriones por unas pocas monedas? O sea, está queriendo decir que el valor de esos 2 pajarillos es insignificante, ínfimo, como dice Virginia. Pero, dice, sin embargo, el texto dice, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que el Padre lo permita. ¿Qué está queriendo decir? Si no es la voluntad de Dios, no se cae el pajarillo, ¿cierto? Y entonces yo voy a hacer una pregunta. Yo voy a decir, ¿cuál cita dice, o dónde está, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios? El que me lo diga, mejor dicho. No, el que lo diga. Yo sé que aquí hay gente que... Yo leo, pero no sé bien. Aquí la esposa de Carlos es... Pero no me acuerdo.
¿No? Higinio. Hay varios aquí que saben bastante de Biblia. Bueno, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. De todas maneras, esa cita es igual a la de los dos pajarillos, ¿cierto? Sí, No se cae ninguno de ellos a tierra sin que el Padre lo permita. Está diciendo lo mismo. Nada, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Esa cita no está en la Biblia. No me miren ahora, uy, ¿este qué está hablando? No está en la Biblia. ¿Sí? Y cuando yo me atrevo a decir que no está en la Biblia es porque ya la leyó toditica. lo consulté y lo recontraconsulté. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener cuidado con algunas citas. Por ejemplo, eso de que hay gente que dice, la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. ¿Sí? Esta cita es exactamente igual y uno la escucha en muchos pastores que la repiten y en muchos cristianos eso, mejor dicho, o sea, empiezan a repetir sin lo que siempre digo, escudriñar. ¿Eso sabe quién lo dijo? Don Quijote. En la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra escribió una novela que se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote fue el que le dijo a Sancho, ¿sí? Le dijo, no se mueve la voluntad, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Está exactamente en la segunda parte o en el segundo volumen de esa novela, en el capítulo 3, en la página 170, para que lo lean. ¿Yo? ¿Qué hay cositas? ¿Ah? Es capítulo 3 de la página 173 de Don Quijote. ¿173? Esa es la cita, no, lo que tú dijiste. 170. Eso. Esa es la cita, o sea, no está en la Biblia, sino en la cita de Don Quijote. Sí, no está en la Biblia, está en el libro de Don Quijote. De Don Quijote. Sí, eso es bueno que, ¿no? Que nos corcha. Eso es bueno corcharlos. Romanos 8:27. Pero Dios, que escudriña los corazones, que escudriña es que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, Espíritu con mayúscula del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo también se ciñe a la voluntad de Dios para interceder por nosotros. El Señor Jesucristo se sometía a la voluntad del Padre. Aquí está diciendo, se lo voy a parafrasear. Dice que Dios sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, que es la de interceder por los santos, o sea, por los creyentes, por los cristianos, ¿cierto? Pero dice que conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea que el Espíritu Santo intercede por los creyentes, pero de acuerdo a la voluntad de Dios también. Imagínense si nosotros no nos tendremos que someter también a la voluntad de Dios. Bueno, Pablo siempre tuvo en cuenta la voluntad de Dios, lo dijimos, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente, no se me vayan a cansar todavía. Romanos capítulo 1, versículo 10. Está hablando Pablo a los romanos y dice, rogando, o sea, pidiendo siempre en mis oraciones, dice Pablo, que de alguna manera tenga al fin, y miren el amarillo, si es la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. O sea, estoy rogando que tenga la oportunidad de ir a visitarlos, ¿cierto? Un próspero viaje para ir a ustedes, la oportunidad de ir a visitarlos. Pero dice,
si es la voluntad de Dios. Siempre anteponía eso. Romanos 15:32. Sigue Pablo diciendo, de este modo, Romanos 15 capítulos más adelante, dices, de este modo, si es la voluntad de Dios, llegue a ustedes con gozo y pueda descansar entre ustedes por un tiempo. O sea, llegue a visitarlos con un corazón alegre, pero dice, si es la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero mire, el mejor texto, ya estamos terminando ahora sí. Santiago capítulo 4, versículos 13 y 14. Mira lo que dice Santiago. Escuchen ahora ustedes los que dicen. Aquí va a hablar de esas personas que dicen, estoy ahorrando. Eso, correcto, voy a viajar y tal. Estoy ahorrando plata porque dentro de 2 años voy a ir a Dubái. Estoy ahorrando plata porque voy a poner un negocio en la esquina dentro de 6 meses. ¿Sí? Y hablan así, como dando por hecho que... Planeando. Yo he conocido muchas personas famosas, incluso uno de ellos amigo mío, que 3 meses antes de morir estaba haciendo planes como para 1 año. ¿Sí? Era un gran cantante. 3 meses después, Se murió. un gran locutor de radio también, muy conocido. Estaba hablando de que el próximo mes estaré haciendo y deshaciendo, decía en radio. Pero nunca mencionaba a Dios. Y un mes después, ¡pim! No pudo ir. No pudo ir. Entonces, escuchen ahora ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá 1 año. Negociaremos y ganaremos dinero. ¿Sí? Ahí está hablando una persona haciendo planes. Aclaro de una vez que donde dice negociaremos, la Reina Valera 60 dice traficaremos, ¿no? Entonces, las versiones modernas no dicen traficaremos y haremos dinero, sino negociaremos y haremos dinero. Y dice el versículo 14, cuando ni siquiera saben cómo será el día de mañana. Es verdad. Es que no sabemos ni siquiera cómo hará esta tarde. Es verdad. Dice, porque ¿qué es la vida de ustedes? Ahí no están menospreciando la vida, ¿no? Ajá. Que es correcto, ¿no? Dice, ciertamente es como la neblina, la vida de ustedes, de nosotros. O sea, como un vapor. Sí. Agreguémosle como un humo que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, se evapora. Ahorita que está muriendo tanta gente famosa y políticos y artistas, eso ha habido una, como dicen, una racha de muertes. Es donde vemos eso, como el humo, como el vapor, como la neblina, aparecieron, se acabó. Y Santiago capítulo 4 versículos 15 y 16, Santiago 4 versículos 15 y 16, ya son esos 3 textos y terminamos. Dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, si el Señor quiere, o Dios mediante, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hay gente que dice, ay no, pero es que eso ya muy pasado de moda estar uno diciendo, ¿sí? Les da incluso vergüenza. Hay cristianos que les da vergüenza decir, oiga, que nos vemos mañana. Bueno, si Dios lo permite, nos veremos mañana. ¿Sienten como no? Sí. Ay, van a decir que ya soy un fanático religioso y estas cosas. Bueno, dice, pero ahora ustedes se jactan en su soberbia, en su arrogancia, y toda jactancia, o sea, toda arrogancia de este tipo, toda jactancia semejante, es mala. O sea, cuando uno habla así sin tener a Dios, es jactancia, arrogancia, ¿sí? Bueno, y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, es lo que Dios más quiere para nosotros. O sea, una de las cosas más importantes
de la voluntad de Dios en nuestras vidas es, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Llegar al pleno conocimiento de la verdad. O sea, ¿cómo llega al pleno conocimiento de la verdad? Escudriñando la palabra de Dios, como dice Josué 1:8, meditando en este libro de día y de noche, estudiando. Apenas oiga uno que le están echando, como decimos en Colombia, como carreta, hasta ahí llegó. Tenemos que ceñirnos al pleno conocimiento de la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Y este último, aquí ya este es para, no es para nosotros los creyentes, es para los inconversos, los que no han recibido a Cristo. Les dice, y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. O sea que el diablo también puede imponer su voluntad, en los que él puede agarrar ahí. ¿sí? En los que él tiene cautivos, ¿no? O sea, sumisos a su voluntad. Esclavos. Entonces fíjense que el diablo también tiene poder para, o sea, tiene su equipo al cual manipula según su voluntad. Bueno, entonces quedó muy claro qué es la voluntad de Dios y cómo nosotros llegamos a conocer esta voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar.